Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 7 de abril e iniciamos Entre Líneas en una semana pues cargada de información política, ya a 28 días de ese día D, del día en el que pues los panameños nos tocará ir a las urnas a escoger a toda nuestra dirigencia política y donde ustedes pues tendrán la información de primera mano aquí en Next. Como todos los domingos me acompaña Sareis Pineda Troch y el ingeniero José Blandón Castillo. Y empiezo porque ha sido una semana intensa, después de lo ocurrido en la Asamblea de Diputados con la ratificación de Jorge González y esos dimes y diretes tanto en el PRD como en Cambio Democrático. Las encuestas, y yo creo que es un buen tema para empezar, Sareis, unas encuestas diametralmente opuestas publicadas un día por el diario La Prensa y el día siguiente por el diario La Estrella de Panamá. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero. Como siempre, días. un placer estar con ustedes. Buenos días, Panamá. Mira, Fernando, lo más interesante de estas encuestas es analizar a quién responde cada medio de comunicación. Porque más allá de si las encuestas son ciertas o no, se puede oler una evidente manipulación por parte de los medios de comunicación para lo que es la tendencia o la selección del voto por parte del electorado panameño. Lo hemos vivido antes, lo hemos hablado incluso muchas veces aquí en Entre Líneas, cuando hablamos del tema de las agendas setting, de cómo estas agendas manipulan los temas centrales del país. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento, el poder económico detrás de los medios de comunicación, que son el cuarto poder. Bueno, yo creo que más que un cuarto poder, yo creo que como nunca, bueno, siempre ha habido la sospecha que las encuestas se han utilizado más como una orientación, como una forma de manipular a la opinión pública. Ingeniero José Blandón, y hace unos días pues tocábamos el caso de las encuestas y de los protagonistas desde las elecciones de 1994. Buenos días, Fernando. Buenos días, Saray. Buenos días a toda nuestra audiencia. 4 semanas para el 5 de mayo. Para el 5 de mayo. Queda poco tiempo, pero estas son las semanas que cuentan. Todo de ahora en adelante se puede exponenciar de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos. Fíjense que terminamos el domingo pasado explicándole a nuestra audiencia que la Asamblea iba a ser noticia, que el caso Martinelli iba a ser noticia, que las encuestas iban a ser noticia, que el Tribunal Electoral iba a ser noticia y que en la práctica los partidos políticos se están movilizando en una forma multitudinaria en las calles, particularmente los colectivos que tienen estructuras nacionales. Pero detengámonos un poco en las encuestas. Todos ustedes deben saber que las encuestas son análisis estáticos para una situación determinada, que ya ha pasado. Eso es como cuando usted le hacen un electrocardiograma. Exacto. El electrocardiograma no muestra lo que le va a pasar, sino lo que ya le pasó. 1. 2. Los números de una encuesta no hablan por sí solos. Los números de una encuesta tienen que estar ligados al entorno en que esa encuesta se tomó. 3. Toda encuesta debe ser representativa de la población que pretende medir. En este caso, como se trata de una población electoral, tiene que ser... el universo completo. El universo tiene que ser una expresión al calco de la distribución geográfica, etaria, de ingresos, de educación, de distribución partidaria, de sexo, etc. Y es por eso que lo más importante de las encuestas no es el resultado de quién va arriba y quién va abajo, sino la ficha técnica, que es la que nos dice a nosotros la rigurosidad con que esa encuesta se ha tomado. Bueno, ninguna de las encuestas que yo he visto publicadas tienen la ficha técnica puesta con rigor científico. De salida me cuesta mucho entonces analizarlas. Pero las encuestas que se han hecho públicas a través del Tribunal Electoral, o sea, registradas en el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral no tiene ninguna responsabilidad en ningún tipo de encuesta. Ellos simplemente, ustedes se llenan los requisitos. Certifican que esa es una empresa que existe y que lo hace. Los números son responsabilidad de quien los mandó. Ya sabemos, por ejemplo, que la encuesta de la prensa la paga la prensa. Sí. Yo todavía no tengo claro quién paga las otras 2 encuestas. Por lo menos no se ha divulgado, cosa que debiera ser objeto del Tribunal Electoral, debiera decirnos quién fue el la que de paga. Gallup y la de... Sí, ¿quién las paga? Eso es importante porque es un requisito. Debe estar en el Tribunal Electoral, pero debe hacerse público. Pero fíjese lo siguiente, los datos de estas 2 encuestas con respecto a quién pronostican como el que va de primero y el orden en que está, ninguno coincide. Bueno, el orden de los 2 primeros coinciden las 2, con números muy disparatados. Sí, pero eso. El 1 y el 2. Por eso. Las encuestas tienen una cosa que se llama el margen de error.
2,5, 2,8, etcétera, la que ellos Sí, ponen la ahí. distribución normal en una campana gaussiana, pues Exactamente. 2.8. Y con un margen de confidencialidad de que es de 95%, que quiere decir que si se volviera a hacer, esos serían los resultados con una confidencialidad de Precisión 95%. Bien, dicho eso, cuando usted mira los resultados de las tres encuestas, en el primer lugar, las diferencias son abismales. Una pone 51, otra pone 38, la otra pone 27. Si usted se fija, mira el valor absoluto de esas diferencias, todo es mayor que el valor absoluto del error, que es aproximadamente 5 puntos. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O las tres están mal hechas o una de las tres está bien hecha. Y cuando usted tiene esa duda, entonces ya no tiene ninguna duda. Entonces, fíjese, esto es nuevo en Panamá. No, yo lo tengo por ahí si lo tiene, Sí, ahí si lo está. puede pedir. Lo que fue, bueno, hablando de 1994, que fue Fíjese lo que pasó en el año de 1994 y en la campaña del 94, que fue cuando se comenzaron a sacar las las primeras encuestas. mediciones que hubo. Mire ese cuadro que está ahí. Este es el periódico La Prensa, el 24 de abril del 94. Fíjese las mediciones. Ernesto Pérez Valladares estaba con 28,4, Mireya Moscoso con 14,3, Rubén Blades con 24 puntos, ¿usted qué me mejora? 8. Rubén Ramiro Carles con 16,2, Eduardo Vallarino con 2,3, Samuel Levis Galindo con 1,4, José Salvador Sánchez con 0,2. 7 candidatos. Álvaro Muñoz. Quiero destacarle que en el caso de Mireya Moscoso, antes de esa encuesta, todas las mediciones estaban por debajo de 10 puntos. Ahora miren los resultados de la votación. Cuando se hace la votación, el día 8 de mayo, miren lo que saca Pérez Valladares, 33,3% con 355.000. Mireya Moscoso, 29,1%, el doble. Y toda la distancia estuvo con 6, 7 puntos. Rubén Blades, que estaba con 28, terminó con 17,1%. Rubén Darío Carles con 16,2 y terminó con 16. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Por qué estos números salieron así? ¿Y cuál fue el resultado de esta manipulación de estos números? Rubén Darío Carles, al ver que Mireya Moscoso no marcaba, decidió correr. Y entonces fue la división del Molirena, impulsado por estos números que artificialmente no estaban diciendo la verdad, la que dividió el panameñismo de el Molirena. Y si usted se fija, el resultado final hubiera sido que si hubieran ido juntos, hubiera ganado Casi con un 47%. 47%. Hubiera repetido el gobierno. Con un 50%. Y Rubén Blades, que era la juventud de ese momento, y él sí obtuvo mucho del voto joven, con una impronta política mucho más alta que el que hoy la prensa intenta poner como el candidato de ellos. Y fíjese este resultado. Esa es la historia. A lo largo de nuestra historia, esos números se van a venir repitiendo. ¿Por qué? Porque las encuestas en Panamá se han utilizado más que como el interés científico de determinar qué está ocurriendo en el electorado, es quién tiene mayor influencia con los números para salir. Fíjese el año de 2014. En el 2014, para presidente y para alcaldías de Panamá, los que iban de último ganaron la elección. Bueno, que ellos eran los Lombana de ese momento. Es decir, con el poder económico dándoles un empujón muy fuerte, sobre todo a Juan Carlos Varela. Pero es que este es un factor de búsqueda incluso de dinero, el poder de Ricardo Martinelli era mayor porque partidos. estaba en el gobierno. Y Ricardo Martinelli en ese momento tenía 67% de índice de popularidad. Una cosa asombrosa, pero además de eso, ¿cuál fue el error? Que Mimito Arias estaba montado en la campaña casi etérea, sin mensajes claros. Y Varela se montó en las obras de Martinelli, pero con una diferencia. Martinelli tiene un alto nivel de popularidad. Hoy, el que intente montarse en la campaña con Varela está muerto. Está muerto. Porque nunca en la vida había tenido un presidente un nivel, nunca. Ni siquiera en Dara, ¿no? Nunca, ninguno, de rechazo como este en mediciones que nosotros hubiésemos tenido. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantearle con todo esto? Las encuestas se mataron entre sí. Sí. La publicación que le hizo la prensa a 8 columnas fue respondida por la Estrella de Panamá a 8 columnas y más abajito. Le llevó casi 3/4 de la página. Y entonces ha continuado la prensa intentando controlar la agenda política. ¿Quién va? ¿Quién no sale? ¿Quién va a ser de primero? ¿Quién va de segundo? E incluso, en el periódico La Prensa hay una medición interesante.
Entre la pregunta de quién es el candidato de mayor capacidad, el partido panameñista saca con su candidato 40%, le sigue Nito Cortizo con 25% y creo que Ana Matilde Gómez con un 14, 15%. Sí, pero también dicen cuál es el de mayor rechazo. Y entonces... Y ahí es donde viene el efecto Varela también pegando. Y mira, pero muy pegados los dos, Ujú. que es el PRD, y eso tiene una explicación. Pero ¿qué cosa tiene de esto? Este es el único país donde la gente no vota porque considera más capaz. ¿Qué lo quiere decir con todo esto? Bueno, que la política a la larga Cuando es usted emoción. tenga dudas científicas y razonables sobre mediciones, entonces ya no deja de tener dudas. Sí. Por eso es que el panameño es más vivo. Usted fija que en ninguna de las cosas que han dicho las encuestas, el elector le ha hecho caso a las No le ha encuestas. hecho caso a nada. Entonces, para mí material seguido discutiendo sobre las encuestas porque ya las encuestas están muertas. Mira, Fernando, lo que sí nos están diciendo las encuestas, y por ejemplo ese resultado de 1994, lo que podemos observar Sí. es que las estructuras partidarias sí hacen su trabajo, sí cuentan Pero también para hay algo cambiar esos que yo resultados creo de que es las algo encuestas. que se da en 1994, que todavía el partido panameñista tenía ese halo de ser un partido pues en la clandestinidad y alguien que no, pues eran 21 años de personas perseguidas que todavía tenían mucho recelo de decir a quién apoyaban. Y yo creo que eso es algo que incide mucho en esos números y esa irrupción de Mireya Moscoso, pues votando el doble de lo que decía la encuesta. Recuerda que ese partido panameñista tenía 90.000 inscritos solamente y saca 300.000, sacó 3 veces más los inscritos. ¿Qué tenía de negativo el panameñismo en ese momento? Que no tenía una estructura nacional como la tenía el PRD. Sí. O sea, el partido panameñista viene a tener una estructura nacional. Cuando digo estructura nacional, representatividad en todos los corregimientos. Ahora es que lo tiene. Entonces, ayer, como la elección pasada, como hoy, como mañana, las estructuras políticas van a contar, porque es la que moviliza el voto, es la que hace que el voto se pida. Y la que lo cuida. Claro, y la que va casa por casa. Usted ve hoy la movilización, ese es el entorno. ¿Cuáles son la gente que se está movilizando? ¿Quiénes son los que están moviendo gente en las calles? Sí, los diputados, representantes, Las alcaldes, estructuras las políticas estructuras partidarias. Fíjate, Fernando, podemos comparar la elección de 1994 con la del 2019 con dos factores distintos. La de 1994, el miedo al militarismo que aún existía, como lo acabas de mencionar, por parte de un sector de la sociedad. Y la del 2019, la búsqueda del poder detrás del poder para acabar con los partidos políticos. ¿Y por qué acabar con los partidos políticos? Y por eso es que busca estas encuestas hundir dos de los principales partidos políticos de nuestro país. ¿Cuál es el objetivo que tienen? Acabar con los partidos políticos, porque a ese poder económico le ha tocado hacer otro poder económico y por eso es que tenemos los nuevos ricos que tenemos en el país. Porque esta elección, y por el montón de intereses económicos pululando alrededor, se parece más a una elección de los años 50 o 60 que a una de un siglo XXI. Claro, porque desde el gobierno de Pérez Valladares, porque nadie se esperaba que el PRD ganara las elecciones tan pegadas de Sí. la invasión. Aquí lo que dice Saray es parte de lo que explica todo esto. La estructura política partidaria y una dirección del Partido Revolucionario Democrático que pudo entender el sentir del electorado con una campaña muy efectiva. Pudo reponerse a todo lo que venía de la invasión. Sí. Y todo el problema de Noriega. Usted recuerda que el propio Endara, en una cadena de televisión, informó que iba a sacar... Que sacó unos videos que encontró en la presidencia. Que no tuvieron ni un efecto en la campaña. Pero posterior a eso, todos los partidos se han venido moviendo hacia la derecha Sí. del espectro político. Todos, Menos con esa. algunas excepciones. Y eso ha puesto lo que yo llamo el asalto a los partidos políticos por parte de la oligarquía político-financiera, que ha acaparado los partidos y lo ha reducido a prácticamente instrumentos meros de votación. Por supuesto, con los intereses individuales de quienes conforman esos partidos y esas cúpulas partidarias y esa clase política son las que han acabado con la ideología, las que han acabado con el debate, con los discursos profundos, con un norte país. Y volvemos al tema, son los nuevos ricos del país los que hoy están siendo señalados por una parte de la sociedad. Porque gran parte de la semana no solamente se vio pues afectada por lo ocurrido con estas dos encuestas y la descalificación casi automática que hubo de ambas, sino también por las peleas internas, y antes se decía que los trapos sucios se lavaban en casa,
Y lo pasado en la asamblea, el miércoles y el jueves, deja claro, bueno, que la ideología voló por los aires y lo que hemos dicho siempre, la asamblea es la oficina más cara del órgano ejecutivo. Por supuesto, porque ahí es donde está el control. Mira, si los candidatos a diputados hoy en día no comprenden que ellos tienen que analizar los temas, tienen que empaparse de todos los temas, porque son ellos el poder central, no van a llegar a ningún lado, van a llegar a instalar una nueva asamblea doblegada a un ejecutivo. Primero. Segundo, lo que ha demostrado la Asamblea Nacional la semana pasada es el hecho de que no existe una línea partidaria, como bien lo hemos planteado en diferentes ocasiones, porque ya se hace lo que más me conviene. Veíamos a un diputado en la Comisión de Credenciales con 2 o 3 casos en la Corte Suprema de Justicia pendientes, como desvía la línea de su partido y hace exactamente lo que a él más le conviene, y es no enfrentar al Ejecutivo para no verse implicado en este momento en quizás los casos que tiene en la Corte Suprema de Justicia, más públicos o con un fallo determinado. Esto, es decir, es una muestra más a lo que dicen en la campaña de no a la reelección. Bueno, calará ese dimes y diretes de Pedro Miguel González, primero con Fello Pérez, después con Zulay, lo de Mariela Vega con Cheyo Gálvez. Fernando, Saray, estimados televidentes, el no a la reelección no resuelve el problema estructural. No. Lo que está en discusión en este país es que nuestra estructura política, que está consagrada en la Constitución, ya está muerta. Fíjate, si yo puedo no a la reelección con las mismas normas, sí. No puede ser. Entonces, ¿qué ha pasado en la Asamblea durante estas semanas? Mira cómo ha variado la situación desde que se promulgó y se discutió a espaldas del país la ley antitabaco, la 136, que ya murió. Ya murió. Murió. Murió en su cuna prácticamente. Porque los diputados no hicieron la lectura correcta de lo que está ocurriendo. No, pero ojo, que la Asamblea lo pasa, ¿eh? No, ya pasó. O sea, no te olvides que la Asamblea lo pasa, que el presidente pero y el diga tema que ahora aquí, que llega de China la va a vetar es otra cosa. Pero no la va a vetar. el tema aquí es a quien más le convenía. Sí. No la va a vetar porque él quiere vetarla, la va a vetar por la presión. La presión que hay. Y subestimaron la opinión pública. La subestimaron enormemente. Aquí hay un ejemplo. El siguiente ejemplo tiene que ver ahora con las ratificaciones de un miembro de la Junta Directiva, el ministro de la Presidencia, que ya fue ratificado el jueves pasado. Y fíjate cómo ocurre esto. El secretario general del Partido Revolucionario Democrático acude a la comisión y con resoluciones en mano intenta frenar lo que está pasando en la comisión. Y esto expresa una cosa muy simple. Aquí tengo la Constitución de la República de Panamá, Fernando. El artículo 151 de la Constitución de Panamá dice: los partidos políticos podrán revocar el mandato a los diputados principales y suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades. El mandato para que el partido revoque a un diputado, solo la República de Panamá y una república en África y un estado de la India. Pero digo, es que también yo no estoy seguro que ningún país normal tenga el sistema ese del residuo, el cociente y el medio cociente. No, pero eso no tiene nada que ver con eso. Porque es que ahí es donde influye el partido, porque hay gente que llega con la mitad de los votos de una persona y por ese acto de... Y el ejemplo lo pusimos la semana pasada de cómo llegó Picota a ser diputado. Sí, pero es decir, yo entiendo que lo de la revocatoria de mandato de manera partidista es un anacronismo, pero también el sistema como uno elige a un diputado, muchos de ellos llegan ahí por el partido. ¿sí? Claro, y no a voto a voto. No vota a voto. Ese es parte del problema central. Para poder reformar y mejorar el órgano legislativo se requiere una reforma constitucional. Claro. Nosotros tenemos 71 diputados. Y que se tome lejos de la Asamblea. Escogidos con una distribución hecha en el año de 1983, que los circuitos electorales que han propiciado el caciquismo local, que no responde ni a los partidos, sino a los intereses muy concretos, de las realidades muy concretas de ese dirigente. Ahí está, por ejemplo, tú, José, que eres alguien que entiende muy bien de política. ¿Tú crees que esta campaña que tienen contra Vinicio Robinson cause algún efecto? Para la campaña esta, no. En lo absoluto. En algunos casos tendrá su efecto, pero en la mayoría
se van a reelegir, pero aunque no se reelijan, con esta estructura constitucional, van a llegar a la fíjate Asamblea. lo que pasa. Es el PRD el que marca de primero en las encuestas, créalo o no, pero creo que hoy la percepción es que la primera opción electoral la tiene el PRD. Sí. Pero el que está cometiendo la mayor cantidad de errores Es el PRD. dentro de la Asamblea es el PRD. Claro, que son expertos perdiendo campañas. Entonces, y esto sí tiene un efecto en El la máster opinión, y el doctorado. un efecto en la opinión pública, porque al salir el secretario general a un protagonismo excesivo, en medio de una campaña que le quedan 4 semanas con esto que está haciendo y con las conferencias que se está dictando y las posiciones que está dictando, lo que está evidenciando es una confrontación interna con consecuencias. Pero ya era evidente, ingeniero, esa confrontación ya es evidente. Claro. Lo que sí hizo Pedro Miguel González es decirle al país, oye, aquí está pasando eso, porque nosotros ni siquiera los medios de comunicación lo sabíamos. No, que nadie O sea, eso a fue eso, un un punto acto de de vista magia nacional. legislativa. Pero voy a información comercial. Cuando regrese, quiero acotar 2 temas. Uno, va a ser una semana de debate presidencial. Tribunal Electoral, tanto mañana lunes como el martes, va a discutir 3 impugnaciones, una de ellas, las 2 de Ricardo Martinelli, una de Carlos Santana y una de Ana Giselle Rosas. Además, vamos a hablar también de la tarifa eléctrica. ¿Por qué esa conferencia de prensa del pasado jueves del Partido Revolucionario Democrático? ¿Qué hay detrás de esto? Después del cambio. Seguimos en Entre Líneas, hoy domingo 7 de abril. Y una de las grandes decisiones, o la primera gran decisión que va a tomar el próximo presidente, tiene que ver con la tarifa eléctrica. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues la generación de luz a través de hidros, en un momento de sequía, de gas y de termos. Ingeniero, ¿nos suben la luz en el segundo semestre? Bueno, usted debe recordar que en el semestre pasado se recomendó un incremento tarifario equivalente aproximadamente al 15% global para aquellos que no tienen subsidio. Casi toda la clase media y los consumidores por arriba Y de los 400 comerciales kWh. ¿A qué se debía esto? Se debía en parte a que la empresa de transmisión eléctrica había tenido que pagar cerca de 80 millones de dólares en pagos por la no disponibilidad de la línea de transmisión para las empresas de generación que estaban en el proceso de entregar su energía, pero y que el gobierno tenía el compromiso de transmitirla por su línea de alta tensión. Y al no hacerlo, la responsabilidad legal es de la empresa de transmisión. Entonces eso tuvo que pagar. Entonces el gobierno lo que hizo fue incluirla en la tarifa, pero asumir el gobierno la deuda. De hecho, todavía las empresas reclaman que no le han pagado. Esto es aproximadamente unos 70 millones de dólares que a partir del 1 de julio el gobierno que se encarga debe tomar la decisión. O lo subsidia o lo paga. Nada más en eso significa el 15% de incremento de la tarifa eléctrica. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos el costo del kilowatt hora Más caro tan alto? Yo no voy a compararlo con lo demás porque siempre viene alguien que dice el kilowatt hora más caro es el que no existe. Claro, es una bobería, pero sí. El costo del kilowatt hora debe estar siempre en un precio razonable. ¿Qué es lo que sucede? Si usted estudia la composición del precio, usted que nos está escuchando, usted que paga la luz, usted tiene que mirar así. En el recibo que usted que tiene, por ejemplo, si usted tiene 100 dólares que usted paga de luz, 65 dólares es generación. de eso es generación. 22 dólares de eso Es transmisión. es distribución eléctrica y lo otro, 7 u 8 dólares, es transmisión eléctrica. Entonces, el componente que más incide en el precio de la energía, de la tarifa que usted paga, es generación. Entonces uno tiene que mirar qué está pasando en generación. En el parque actual, en la matriz actual de generación eléctrica, nosotros estamos trabajando con plantas térmicas altamente ineficientes y con plantas hidráulicas altamente ineficientes. Claro, hay hidráulicas eficientes y hay plantas térmicas eficientes, como la de gas, por ejemplo.
Entonces, esto plantea un problema. Y es por eso que nuestra política energética, que ha estado al vaivén de los intereses económicos, ¿no así? No está al servicio del usuario. No solamente el usuario residencial, sino el usuario comercial, industrial, comercial y particularmente los hoteles, que es el comercio. ¿Por qué? Porque una política energética tiene que tener alto nivel de confiabilidad, precios estables y ser altamente competitiva en el mercado. Entonces, ¿cómo seas altamente competitivo? Bueno, teniendo una matriz energética de generación que sea la más barata posible, la menos contaminante posible, la más eficientemente posible y la más confiable posible. ¿Eso es posible hacerlo en Panamá? Claro, pero tenemos los proyectos de generación térmica de gas parados. Tenemos proyectos de la magnitud, por ejemplo, de Changuinola 2 parados, cuya solamente puesta en marcha le aumentaría el nivel de eficiencia a Changuinola 1, aguas abajo, en 15%. Y tenemos un montón de plantas pequeñas, hidráulicas, altamente ineficientes, que acumulan costos altos y plantas térmicas altamente ineficientes. Todo esto que yo le estoy contando forma parte de esta lucha por el poder. Y entonces, por eso es que la campaña actual tiene un componente importante, porque no se está discutiendo los intereses del país. Lo que se están discutiendo es quiénes son los que realmente piensan que hay que gobernar para mantener el status quo, y ese es el debate que estamos asistiendo en este momento. Por eso que este país requiere de ajustes estratégicos, no se pueden hacer con el carácter exclusivo de la dirección de un solo partido político, ni de una determinada clase social. Sí. Esto tiene que ser... Más que una clase política hipotecada, claro, al poder económico. Controlada, diría yo, más que hipotecada. Controlada al 100%. Tiene que ser hecha por una estructura que nos permita a nosotros poner los intereses de la mayoría para definir políticas no solamente en electricidad, sino en agua, por ejemplo, en salud, en medicamentos, en materia agropecuaria, para ver todo lo que nos está, cómo levantamos el agro. Eso requiere un determinado nivel de consenso. Pero con la actual estructura política como está, esto que estamos mirando nosotros, lo que está pasando en esta semana y lo que va a seguir pasando en la próxima semana, nos pone a nosotros claro que nuestra estructura organizativa del Estado hace rato caducó. Hace rato caducó. ¿Saray? Mira, Fernando, el problema del aumento de la electricidad que vamos a vernos obligados los usuarios a aceptar es un aumento más de lo que las generadoras eléctricas de nuestro país nos han venido dando a los usuarios de manera lenta en los últimos meses. Claro. Porque es una realidad que en nuestra facturación hemos tenido aumentos. Eso por un lado. Segundo, la falta de una verdadera autoridad de servicios públicos en este país, que represente al usuario y que represente los intereses del país como tal. Porque si bien es cierto, estamos viviendo un desorden en estas empresas, llámese hidroeléctricas, la ETESA y la SEP, que no han permitido realmente hacer una política fija de las tarifas de la electricidad en Panamá. Y fíjate nada más la manera en la que ejecuta ETESA. Todavía en una manera arcaica, aun cuando hemos visto los buenos resultados de algunas privatizaciones o de algunos modelos públicos privados que sí se están dando. Y tenemos que ir a ese debate, si realmente es factible cambiar el modelo de TESA, de que sea un modelo público-privado o que se haga una privatización, porque no podemos seguir hablándoles con tabú al panameño. Y esa es una realidad que tiene que afrontar el próximo presidente de la República. Bueno, de eso seguro girará el debate del miércoles, Es decir, es un debate donde va a poder haber interacción entre los candidatos. Entramos en una dinámica muy distinta de los otros debates y puede marcar la diferencia. El debate de este miércoles tiene una diferencia. Este es el segundo debate, digamos, preparado directamente por el Tribunal Electoral. En esta ocasión, los candidatos podrán preguntarle a otro candidato cosas muy específicas. Todavía no tienen la estructura de un debate, pero va a haber un avance. Hay varios ejes temáticos, hay economía, hay salud. Lo que pasa es que se pretende abarcar demasiado. El debate debió concentrarse, para mí,
en un tema, que es el problema que tenemos nosotros en el deterioro de la institucionalidad y cómo resolverlo. Claro. Porque aquí hay tres cosas que están en discusión ahora mismo. Si nosotros queremos transformar el Estado, ¿cuál es el camino? ¿Una constituyente? Dos asambleas. ¿Dos asambleas? ¿O una especie de golpe de Estado, que es lo que lo que se llama una constituyente originaria, que no está en la Constitución? Lo que no está en la Constitución Es un golpe. es un golpe de Estado. Entonces, ¿cuál es el camino correcto a seguir? Eso es lo que está en discusión ahora mismo. Tú no puedes hablar de no la reelección para resolver el problema de la corrupción, porque tiene que cambiar todo esto, tiene que cambiar cómo se escogen los magistrados de la Corte, tiene que reducir el número de diputados en la Asamblea, tienes que reducir el costo de la Asamblea. Sí, 100 millones de dólares. Tienes que quitarle el poder al presidente, que deje de ser un rey para convertirse en un mandatario que pueda buscar el consenso. Pero además tenemos que construir en la votación de ese un determinado nivel de consenso nacional. ¿Cómo el país ha logrado sus grandes metas? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a los Estados Unidos aquí? Haciendo un frente nacional, primero popular, que llevó al 9 de enero, y después bajo la dirección de Omar Torrijos para resolver el problema de la salida militar aquí. Pero después de eso, hemos estado al garete y con una globalización golpeante que ha hecho cambios grandes en el mundo, que viene de revuelta, y nosotros todavía en Panamá no nos hemos planteado siquiera cuáles son las reformas estructurales necesarias para poder seguir, pero no podemos seguir así si no nos planteamos la reforma básica. La reforma básica es cómo yo empodero al pueblo. Cuando hablo del pueblo no me refiero nada más, sino a los empresarios, pero no solo. Aquí cuando hablamos de empoderarnos, hablamos de empoderar a los ricos. Sí. No, es cómo empoderamos a la nación para participar en la construcción de su destino. Eso significa partidos fuertes, significa educación, significa transparencia, pero significa institucionalidad. Sí. Con esta constitución no es posible. No es posible. ¿Saray? Mira, Fernando, la semana pasada escuchamos al magistrado Valdés Escoferi decir que la gente quiere ver sangre en los debates. Yo le diría al magistrado, primero, que usted no tiene que formar parte de estas opiniones. Segundo, que no es que el pueblo quiera ver sangre. Nosotros queremos compromiso, claro, discusión de los temas centrales. Aquí tenemos que tener claro que hay temas puntuales que va a tratar el próximo gobierno. Un magistrado que, bueno, que alguien que no sepa hablar puede ser un buen presidente. Es que eso no es una declaración. Primero, que la persona que va a ser el árbitro no puede ser juez y parte. Sí. Y segundo, que nosotros queremos ver compromisos reales, que se nos digan cuáles son las propuestas para la modificación de la Caja de Seguro Social, para el programa de invalidez, vejez y muerte, para el tema de la Constitución. Pero aquí no queremos comprometernos a nada. Los candidatos a ningún cargo se están comprometiendo. Y lo más triste es que han estado firmando compromisos y documentos a espalda de la población, porque ninguno de estos documentos es público. ¿Cuál es el respeto que hay hacia los 4 millones de panameños que estamos del lado acá esperando un mejor gobierno, esperando no solo un mejor gobierno, políticas de Estado, la ruta no a 5 años, sino a 20, 25 o 30 años para la construcción de un mejor Panamá? Y es allí en donde los debates no van a terminar de llenar nuestras expectativas. Habemos quienes exigimos mucho y hay quienes exigen nada. Sí. Y esos que no exigen nada en este momento es a los que nosotros tenemos que llamar a crear conciencia, a formar parte de esas exigencias, a pedirle que se vinculen en esos temas centrales que no solamente nos importan a nosotros, nos deben importar a todos los panameños. Bueno, otro de los temas de la semana, sin lugar a dudas, va a ser estos juicios de impugnaciones, donde el plato fuerte serán las impugnaciones a Ricardo Martinelli y el tema pues a tratar en el juzgado quinto, y pues esta impugnación tanto a Carlos Santana, otro de los caciques políticos en el área de Santiago de Veraguas, y de Ana Giselle Rosas. ¿Tus pronósticos, José? Bueno, yo pienso que esta será una semana en que se está jugando el Tribunal Electoral su credibilidad en el país. Completa. Totalmente. Y para hacerlo, mi recomendación al Tribunal Electoral es que proceda en el marco de la ley y la Constitución. No jueguen a políticos porque... ¿Por qué? En el caso del circuito 46, claro que hubo un proceso y hubo una elección. Ya lo discutíamos la semana pasada, que acaba de concluir.
y que hubo, después de eso se llamó a elecciones y después hubo un proceso judicial electoral que se definió en enero, se dio una condena, pero el Tribunal Electoral aceptó la candidatura y formalizó la candidatura de Anísal Rosas totalmente. Es que a diferencia de Ricardo Martinelli, que sus dos propuestas electorales, la de él para alcalde y para diputado, están en suspenso. En este caso no está en suspenso. Entonces yo creo que de esto y por la nueva ley electoral van a llover cantidad de impugnaciones postelectorales, producto e incluso de todo el uso que se ha hecho de financiamiento no permitido. Es un hecho a todas luces de que algunas campañas están utilizando dinero más allá de lo permitido por ley. Y todo eso, acuérdese lo que dice la ley electoral. Entonces el Tribunal Electoral debe pensar, por eso que debe ser muy comedido en lo que hagan estas semanas. Porque el Tribunal Electoral, desde el punto de vista conceptual de la doctrina del derecho, como es el Tribunal Supremo Político, su manera de resolver las cosas es resolviendo los problemas políticamente. Entonces, no gana nada el Tribunal Electoral con crear impugnaciones cuando ya las candidaturas están en firmes, sino si hay que hacer impugnaciones, tienen que ser en el marco de la ley y el respeto a los derechos de los ciudadanos y no influir o tratar por la vía judicial de interferir el derecho electoral. Es una doctrina. Pero vamos a ver, esta semana será virtual porque vamos a ver. Es que también yo creo que está sentado en el banquillo el propio Tribunal Electoral. Por supuesto. El sistema. Aquí lo han inflado de una forma que ellos en cada elección se convierten en un jugador más. Y yo creo que ningún favor le hace a la democracia, pues ver a estos magistrados permanentemente hablando y diciendo cosas en el palacete este que se han mandado a hacer, que a la larga eso te da una idea de la sobredimensión que tiene el Tribunal Electoral, Sarey. Mira el modelo que ha copiado perfectamente el Tribunal Electoral, que ha sido un error garrafal para ellos, para la estructuración de la democracia del país. Que a escasos 28 días de unas elecciones, nosotros estemos en suspenso para el cargo principal del país, uno de los cargos principales del país, como lo es la Alcaldía de Panamá, es un error. Han copiado el modelo de la Corte Suprema de Justicia de dilatar las respuestas que son necesarias y de priorizar las resoluciones a ciertos temas. Yo le dejo la pregunta al Tribunal Electoral. ¿No se están contradiciendo ustedes al momento en que lleguen a hacer un fallo con las decisiones antes tomadas? Analicen esto nada más. Ustedes han tomado las decisiones en 4 ocasiones distintas. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Martinelli, en 4 ocasiones distintas acreditaron y validaron por dos vías, una vía partidaria y una vía por la libre postulación. Si ustedes aceptaron esa candidatura, ahora tomar una decisión distinta a esto es contradecir lo que ustedes están haciendo, porque entonces quedaría en evidencia que aquí cada quien puede correr como le da la gana, el Tribunal Electoral lo va a aceptar y si no hay una impugnación, va a llegar al cargo. Entonces, ¿cuál es el verdadero papel que está jugando el Tribunal Electoral? Sus inspectores, sus magistrados y toda esa gran columna vertebral que mantiene. Y esto en medio de una ley electoral donde es más fácil salir del juego por pisar raya que otra cosa. Y cayeron en la trampa de la sociedad civil creando esta ley electoral que los propios candidatos no tienen claro qué es lo que tienen que hacer. O sea, yo, por experiencia y por tener que estar en los medios, yo leo con frecuencia la ley electoral y todos encuentran una cosa nueva. Y yo creo que hay muchos candidatos que no se han dado cuenta de las responsabilidades que tienen en el nuevo proceso electoral y la legislación con respecto al financiamiento, por ejemplo. Pero fíjate un resumen de todo esto que hemos estado hablando. Fíjate, y mira cómo lo puede mirar el elector. Tenemos una asamblea que nos está dando unas lecciones de todo lo que no se debe hacer. Todo lo que no se debe hacer. Alguien me preguntaba a mí, antes de llegar aquí, ¿qué opinaba yo de si que han sido seleccionado el ministro González es el más capaz o no, o tiene capacidad para estar en la Junta Directiva del Canal de Panamá? Mi respuesta fue categórica. Es que yo estoy opuesto a la forma como se está escogiendo eso así. Claro. Tú no puedes pensar que la directiva del Canal de Panamá la voy a escoger a escondida del país. Tiene que haber un debate claro. No, además que tú sacar gente del Ejecutivo para estamparlo en la Junta Directiva del Canal, ¿qué pasa si los que vienen hacen lo mismo? Vamos a tener la Asamblea con todos sus defectos en la Junta Directiva
del activo más importante del país. Pero es que no es cualquier cargo. Fernando, es el ministro de la presidencia, la mano derecha del presidente. Olvídate de quién sea la persona. Sí, ahora sí, mismo. sí. Si ponte que el tipo sea lo más brillante en el mundo. Que, yo que creo no lo es. Que no lo es. Bien. Pero la forma en cómo se hizo eso indica claramente que era la intención y que hay otra fuerza jugando allí. Es un hecho. No hay transparencia. Y eso ha motivado una confrontación primero entre partidarios de un partido en medio de un proceso electoral. Eso no es bueno. No. El que se alegra de lo que está pasando el PRD no sabe de qué se está alegrando. Porque eso es el preludio de una confrontación que nos puede llevar a problemas muy serios. La asamblea, que estaba precedida... Yo siempre te he dicho, José, usando esa frase de Salvador de Maradiaga, la guerra civil española empieza con una guerra interna del Partido Socialista. El golpe del 68 empieza cuando el Partido Liberal se divide en dos y un pedazo queda en el gobierno y otro pedazo en oposición. Las guerras esas fratricidas dentro de los partidos traen eso. Claro. Y fíjense, un ejecutivo, ¿no así?, en control de la Asamblea Nacional, con poderes casi prácticamente monárquicos sobre la Asamblea. No solamente a lo largo, que está haciendo crisis ahora, eso es otra cosa. Y en medio de eso, una confrontación de fuerzas de poder que han sido de una u otra forma afectadas a lo largo de los últimos años, que ahora han decidido asumir el control absoluto, fomentando luchas internas entre los partidos y elevando el nivel de categoría de la confrontación a ciertas miembros de la sociedad civil, que todos tienen origen y vinculaciones con las fuentes de poder único que son el poder económico. Entonces, esto ha dejado por fuera el papel fundamental que en Panamá jugó siempre la clase media. En otros países, las reformas importantes al Estado las hizo el campesinado y la clase obrera. En este país, las luchas de liberación nacional fueron encabezadas por la dirigencia de la clase media. Y hoy, esta es la clase que está atrapada en el sándwich de que el que paga más y el que cada vez recibe menos y está enfrentada a ver estos espectáculos poco edificantes. Entonces, se nos ha planteado un problema muy serio. Y creo que en las próximas semanas, 2 próximas semanas, se va a intensificar la demanda popular por definición para los candidatos en temas fundamentales. ¿Cómo podemos nosotros entonces aspirar a que alguien haga las reformas en el sector de salud o de medicamentos o en el sector de agro con una asamblea como esta? Porque el preludio de lo que viene es parecido a esto. Es parecido. Entonces, hay que plantearse esto, y no porque estemos en una situación de destrucción, no, Panamá tiene grandes oportunidades, si la hemos creado nosotros. Pero grandes amenazas también, ¿eh? Ese es el tema. Que, por ejemplo, que no abusemos de esta semana se cumplieron los 3 años de los Panama Papers. Y fue algo que acabó con todo el sector de las offshore y muchos bufetes de abogados desaparecieron de la faz del mundo. Yo siempre cuando tocaba en cuenta eso, hablaba que muy pocas cosas pocas personas pueden decir yo soy el mejor del mundo en eso. Mossack Fonseca era el mejor bufete de abogados haciendo sociedades anónimas. ¿Y dónde está ahora? Algo que no lo vimos venir y que acabó con una industria importante en nuestro país. Mira, Fernando, pero es que nosotros no podemos mirar hacia un lado. Nosotros tenemos el reto del mundial de la globalización. Nosotros éramos uno de los pocos países que ni siquiera teníamos un código tributario. No, Panamá y Haití. No teníamos código tributario. Entonces, nosotros queremos jugar con las reglas del mundo, pero a nuestra manera. No podemos ignorar esa realidad, y menos una realidad financiera, una realidad legal, que nosotros formamos parte de esto. O formamos parte o simplemente nos sumimos a esas reglas, pero sí queremos gozar de los beneficios que nos dan estos organismos, que nos dan estas reglas. Yo creo que las cosas en Panamá tenían que aclararse, y Mossack Fonseca y el tema de los Panama Papers fue simplemente la cerecita del pastel de lo que se nos venía como país. Bueno, yo voy a debate en eso. Primero voy a información comercial. Cuando regrese, las conclusiones. ¿Qué nos espera esta semana? Pues preludio también de la Semana Santa. Que habrá tregua o nos van a atiborrar de mensajes durante toda la Semana Mayor. Después del cambio.
aquí seguimos en Entre Líneas y pues toda la crónica política de lo que será esta semana que inicia pues mañana 10 de abril, 8 de abril, y una semana que va a ser intensa. Termina el viernes de Dolores, por cierto, y el domingo de Ramos, así que ¿se bajará un poco la intensidad de esto? No, para nada. Ahora es que viene mayor intensidad. Ahora es que viene el matraqueo político, el matraqueo de los votos, el matraqueo de las campañas, los pactos. Mira, fíjate algo. Si llega a bajarse, si llega el Tribunal Electoral bajar al expresidente Ricardo Martinelli de la alcaldía, creo que va a haber un pacto entre dos partidos que van a ser al menos perfecto para este cargo, lo van a hacer alcalde. Escucha lo que te digo, vienen las tradiciones incluso internas partidarias y es allí en donde los partidos y esas guerras políticas tienen que terminar. Es allí en donde tiene que, ¿quieres gobernar? Entonces ponlo en primer lugar. ¿Queremos gobernar? Entonces vamos a poner eso en primer lugar. Vamos a ocultar las guerras, porque las guerras siempre van a haber. Y las principales guerras que hay en los partidos es que las campañas se han distanciado de los partidos, se han distanciado de la estructura política y han querido hacer lo que le da la gana y tener el control de las campañas. Y eso sumado, Fernando, al hecho de que nosotros como país seguimos exigiendo, tenemos también el tema de la prensa manejando, y la prensa en general, manejando las propias agendas que ellos quieren tener. Yo les doy un consejo a todos los partidos políticos. Busquen sus más viejos cuadros, aquellos grandes pensadores, aquellas personas que son capaces de llegar a consenso y que tomen el control de las situaciones internas, porque si no pueden llegar a perder incluso sus propias estructuras. ¿Tú crees que eso de mirarse, pues, ese consejo de mandarines no tiene ningún partido político? Es decir, aquí creen que lo nuevo es lo que, la nueva forma de hacer políticos, bueno, y por eso tú ves las palos de ciego que pasan dando los partidos políticos. Sí. Bueno, en mi pueblo mi abuela me enseñó a decir que el diablo sabe más por viejo que por diablo, aunque haya diablos jovencitos. Pero fíjate, yo pienso que la dinámica política electoral va a seguir su curso en la velocidad y en la dirección en que está, independientemente que las encuestas digan otra cosa. ¿Ah? Para los que tenemos un poquito de experiencia en esto, la suerte está echada en la calle. Alea actais, que dicen los romanos. Está echada. Y en ese camino es que se va a definir las cosas, no en el camino de la élite, ni en el camino de las encuestas. ¿Puede darse una unión entre independientes, que es lo que...? No creo que se va a producir ninguna unión. Creo que se va a producir un elevamiento de la conciencia. Mira tres elementos importantes que debemos prestarle atención esta semana. Primero, la confrontación en la Asamblea Nacional va a seguir siendo noticia que va a afectar en uno u otro sentido las campañas. Claro. Y va a polarizar el debate. Es que lo que está pasando en la Asamblea es la evidencia de lo que perfectamente la sociedad no quiere. Y esa clase media a la que usted hacía referencia, estamos en el sándwich. Y dentro de eso, el elemento más importante para la dinámica política electoral no es la encuesta, es lo que pase con Ricardo Martinelli el martes. En uno u otro sentido. Bien que lo dejen correr, que sería una dinámica, bien que intenten y decidan bajarlo del todo, eso enmarca otra dinámica política. Y tercero, creo que en el debate habrá crucificados, pero no habrá resucitados. Sí, ahí ya mueren un par. Hay gente que va a morir en esta guerra, como en toda guerra. Cuando una guerra es verdadera, hay la gente muere. Cuando muere no estoy hablando de la muerte física. Estoy hablando de la derrota política. Entonces, nosotros hemos vivido suficientes procesos electorales, vimos el de 94, vimos después del 94, cuando Martín Torrijos corrió contra Mireya Moscoso, que todo el mundo decía que Martín era un robo, que ganó y ganó Mireya. ¿Te acuerdas? Sí. Y después vino Martín y ganó ampliamente, y se equivocaron los panameñistas cuando se dividieron con Endara y con José Miguel Alemán, y el candidato era Endara, se equivocaron y perdieron. Y perdieron abruptamente. Y después vino Ricardo Martinelli y el Barbarazo ganó con más del 60%. El único presidente que ha ganado por encima del 50% abrumadoramente fue Ricardo Martinelli. Pasó lo del 14, en donde los que iban de último quedaron de primero, ¿no? Y estamos sumidos ahora en ese proceso de deterioro acumulado, porque los procesos sociales son acumulativos. No se resuelve, no porque yo dejé de ser PRD, se resolvió el problema, o dejé de ser panameñista. Sí, ahora soy independiente. No, soy independiente ahora. No, nada de esas cosas. Los procesos sociales son acumulativos. Y cuando se derrama la última gota,
es porque el vaso ya estaba... Pero la agotado. pregunta Y es, ese es nuestro camino. esa conciencia, la clase media panameña parece ser la única que no tiene conciencia de clase. Y dos, es la que invocó, por ejemplo, De Gaulle, o la invocó Nixon, o la ha invocado los diferentes presidentes en grandes crisis sociales, como esa mayoría silenciosa. ¿Estamos conscientes de que esa mayoría silenciosa saldrá a decir su voz o le pasarán por encima? Yo creo como que todo parece indicar. la clase media panameña siempre es la que salvó al país. Ujú. Es porque allí se concentra el talento. Ahí están los ingenieros, los economistas, los pensadores. Profesores universitarios, los maestros de ahí escuela. está el talento de este país. Entonces, esa clase media es la que tiene que dar ahora, mirar. Porque no está en juego a quién le toca o no le toca qué cosa. Lo que está en juego es quién de nosotros, de lo que está ahí, tiene la capacidad de encontrar esto para darle un camino. No el camino de él, el camino del consenso nacional, porque esto es una tarea nacional, esto no es una tarea, esto no lo puede hacer alguien que diga no a la reelección, no, Sí. eso no resuelve, el que le queda diciendo algo que con no a la reelección se resuelve el problema está diciendo una mentira. O que yo escribo un tuit y ya yo dejé de... No, se resuelve cuando todos nosotros, los panameños y panameñas, nos decidamos a construir el futuro que se merecen nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces yo creo que en ese camino yo me siento optimista, pero esta semana va a ser muy complicada, hay debates, hay movilizaciones, y por eso yo le pido al Tribunal Electoral que actúe con mucha mesura, pero que actúe, no postergue más esto. Así es. Le pido a la Asamblea Nacional que recuperen la sensatez, el sentido común, y le pido a los dirigentes políticos que hagan la lectura correcta de lo que está ocurriendo, ¿eh? Así es. Saray, ¿tus conclusiones? Mira, Fernando, concuerdo completamente con el ingeniero Blandón. Nosotros necesitamos, como país, tomar el control de las cosas. Esa clase media necesita crear conciencia que lo que les pasa a todos, es a todos. Claro. Por aquí parece que o son los ricos o son los pobres y nosotros estamos en el centro. No, señores, todos somos Panamá y somos uno solo. Y todas esas instituciones que hemos ido deteriorando en el paso de los meses son nuestras. Y es nuestro país el que estamos acabando. No vamos a elegir el presidente de un partido, vamos a elegir el presidente de los panameños. Y quien no tenga el carácter, quien no tenga la fortaleza y quien no sepa liderizar los consensos, como bien ha dicho el ingeniero, no va a poder llegar a solucionar los puntos medulares. Por aquí hemos querido abarcar en una campaña tan corta tantos puntos, Sí, ignorando los esenciales, sin compromisos, sin propuestas básicas. Y es allí en donde nosotros vamos a adolecer y vamos a llorar los 60 días de campaña que hemos perdido en los próximos 5 años. Así es, yo creo que no hay duda de eso. A Saray y al ingeniero Blandón, muchas gracias por su participación en este programa. Entre líneas, domingo 7 de abril. Antes, felicitar a mi hijo Hernán, que está de cumpleaños el día martes. Y sobre todo, gracias a ustedes, que hoy domingo mantuvieron la audiencia de este programa. Soy Fernando Correa. Nos vemos mañana, 5:45 de la mañana, en Next Noticias.